¿Sabías que los linces estamos genéticamente más cerca de un tigre que de un gato? Y que mi antepasado más directo, el lince de las cavernas, dejó sus restos en numerosas cuevas de nuestro país. Además, debes saber que los atropellos, nuestra escasa variabilidad genética y la escasez de conejos, en algunas zonas, son nuestras principales amenazas. Y aunque la caza fue uno de los motivos de nuestra extinción en los años 80, ¿sabías que hoy en día los cazadores son los grandes protagonistas de nuestra recuperación? Y uno de los responsables de que hayamos dejado de ser una especie en peligro de extinción. Quédate conmigo unos minutos y te contaré muchas más cosas junto a los protagonistas de este largo viaje. Esta es una historia que comienza en el año 2001, cuando en España quedábamos poco más de 60 ejemplares. Hasta hoy, cuando los esfuerzos en nuestra recuperación han conseguido que dejemos de estar en peligro y seamos más de 2.400 en la península ibérica. En los años 70 yo vivía en Doñana y empecé a trabajar solo, en solitario, buscando linces y aprendiendo algo y tal. Luego ya en los 80, 90, con un grupo de investigación, empezamos a trabajar, dirigido por mí, sobre la situación del lince en España y nos dimos cuenta de que iba desapareciendo muy deprisa. Yo estoy muy orgulloso de haber llamado la atención sobre esa problemática, que es realmente mi única aportación, porque luego la conservación la habéis hecho otros. Antes de soltar el primer lince en un área de reintroducción, hay un trabajo enorme que no se ve. Todos nos quedamos con la foto del día en que se abre la jaula, ¿no? Y ese trabajo enorme consiste no solamente en levantar información sobre el terreno, sino en tener muchísimas reuniones con alcaldes, sociedades de caza, propietarios, bueno, la gente del lugar, que son en definitiva los que comparten su día a día con la especie. Creo que es muy importante no olvidar que la gente que está en el territorio tiene una experiencia de la que a nosotros también nos aportan. Podemos ser biólogos, ingenieros de montes, pero creo que el trabajo en sinergia en estos dos campos, tanto de cazadores, propietarios, gestores, junto con la experiencia científica o de conservación que teníamos nosotros, ha sido muy importante en la recuperación de la especie. Como te contaba, en este largo camino he encontrado muchos aliados. Administraciones, ONGs, agentes de la autoridad, científicos, pero lo que poca gente sabe es que dos de los grandes protagonistas han sido los cazadores y los titulares de cotos. Hay a quien le puede parecer un contrasentido, pero quien piensa así es porque desconoce la realidad de la conservación en nuestra península ibérica. Pero ahora, escucha atentamente. Los cazadores andaluces hemos sido fundamentales, claves, al igual que otros sectores de la sociedad andaluza, en la recuperación del lince ibérico. Y no es porque lo diga yo, no como presidente de la Federación Andaluza, que puedo decir. Lo reconoció incluso la propia Comisión Europea cuando mencionó y galardonó a la Junta de Andalucía por ello, ¿no? Por aglutinar, porque creo que el gran mérito de los planes o del inicial plan de recuperación del lince fue que la Junta, la Administración andaluza, fue capaz de unificar, de unir a todos los colectivos que pudiéramos estar más o menos interesados en la recuperación de esta especie, que al fin y al cabo es patrimonio natural de todos los andaluces. Ese fue el gran mérito. Y recuerdo que la Sociedad de Cazadores de Piñer, cuando nos reunimos con ellos, lo primero que nos dijeron es que habían estado en la sede de la Federación Andaluza de Caza y que les habían dicho que el lince no solamente no era un problema, sino que además era una especie que los propios cazadores lo consideran beneficioso, ¿no? Eso fue ya, bueno, pues entonces apague y vámonos, ¿no? Ya no tenemos más que hablar. La Federación Extremeña de Caza formó parte desde el principio, llevando el lince a todas aquellas sociedades que querían colaborar, dando charlas de concienciación, y la percepción que teníamos era que los cazadores estaban orgullosos de tener lince en su acotado, que todo ese esfuerzo en la gestión de los ecosistemas, en la recuperación del conejo de monte, en la recuperación tanto de presas como de espacios, los cazadores estaban dispuestos a compartirlos con el lince. Prácticamente el 90% de la superficie de la región es coto de caza, y precisamente ha sido en esos cotos de caza donde se ha logrado la recuperación y la expansión del lince. Por tanto, ha sido gracias al trabajo
de los titulares de los cotos primero y de los cazadores de a pie en segundo lugar. Por tanto, ya digo que la contribución del sector cinegético ha sido de total implicación con la recuperación de la especie. La importancia del sector cinegético ha sido súper importante, ya que ha tenido un papel también fundamental en el trabajo del territorio. Hay que tener en cuenta que, como he comentado anteriormente, la Fundación CB Habitat, con quien empezó a trabajar, fue con propiedad privada, con sector cinegético. Donde quedaban los últimos ejemplares de la especie era en fincas privadas que se dedicaban a la caza. El primer contacto con el lince fue hace 5 años. Fue una sorpresa monumental porque me encontré una hembra que estaba en una zona de eucaliptal, un sitio entre olivas, eucaliptos, ruinas, y bueno, fue una gran sorpresa. Lo primero que comentamos entre los aficionados, entre los cazadores, fue que aquello era un problema. Entendimos que tener un lince era el riesgo de que al lince le pasara algo y nos echaran la culpa, era el riesgo de que al lince lo atropellaran y lo pillaran en nuestro coto, era el riesgo de que alguien le pegara un tiro al lince y al final fuéramos culpables, y todo el mundo nos cogió la fiebre del miedo a que nadie se enterara de que teníamos el lince. Acertamos entre todos, y ahí los cazadores tenéis mucho que ver, en cambiar la sociedad, la mentalidad de la sociedad. En el siglo XX, cuando yo estudiaba los linces, muchos morían atropellados, en cepos, por disparos, y quizá de todo lo que he contado, eso es lo que más me ha sorprendido, que ahora aparecen, como sabéis muy bien, imágenes de cazadores casi dando de comer a los linces con la escopeta en la mano, ¿no? Era algo que hace 30 años nos costaba imaginar. El papel de la caza, de los titulares de cotos, de los propietarios de fincas, por supuesto, y de los cazadores ha sido fundamental en la recuperación, porque se han implicado desde el principio, porque no solo por el simple hecho de que los linces convivan dentro de los cotos de caza, lógicamente el 90% de España está bajo la figura de estos cotos de caza, sino también porque han jugado un papel activo, porque han sido los primeros en trabajar en esa recuperación. Desde Artemisan, en todas las reuniones que hemos mantenido, en esas cientos de jornadas de sensibilización desde que empezó por el proyecto, creo que lo que hemos visto ha sido una aceptación no solo a la presencia del lince, sino a la implicación de los cazadores en la recuperación del mismo. Ya pasaron aquellos tiempos en los que mis montes se quedaron en silencio. Éramos tan pocos que el eco de nuestros pasos casi se apagó. Entonces, lejos del bosque, en lugares creados por las manos del hombre, comenzó un proyecto muy esperanzador. Espacios donde el miedo a lo desconocido se transformó en cuidado y confianza, en los que cada nacimiento era una victoria silenciosa. Allí, mis crías aprendieron a comportarse como linces antes de conocer la libertad. Lugares en los que mi especie volvió a respirar. No eran nuestros hábitats, ni tenían aroma salvaje, pero se convirtieron en el puente perfecto entre la desaparición y el regreso. Gracias a esos espacios se creó el germen de una gran historia. Y hoy, por fin, vuelvo a caminar libre. Los centros de cría dentro del proyecto de recuperación del lince ibérico pues son una herramienta más dentro de todas las que contempla la Estrategia Nacional de Conservación, y los objetivos que cumple y lo que aporta a esa conservación es, por un lado, mantener un stock genético, una población cautiva, pues por si la población en libertad tuviera cualquier problema que hiciera que declinara de nuevo, pues tener esa reserva genética en los centros, esa especie de red de seguridad. Por otro lado, pues criar cachorros, la mayoría de los cuales se reintroducen al medio natural, o sea, crear ejemplares viables desde el punto de vista genético, sanitario, etológico. El entrenamiento de reintroducción de los cachorros, digamos que la base, el pilar, es el conseguir que sus comportamientos sean pues los naturales, los normales, los que van a necesitar para sobrevivir después en el medio natural. Pues sobre todo es la detección de la presa,
que tienen que detectar luego en el campo y saber cazarla, o sea, lo que son los comportamientos predatorios. También los comportamientos de evitar predadores, que su único predador somos nosotros, somos la especie humana, entonces fomentar esas conductas huidizas de cara a las personas. Y luego también muy importante las conductas, los comportamientos sociales, el saber relacionarse el tener la posibilidad de relacionarse con sus congéneres, las relaciones intraespecíficas, pues fomentamos ya no solo están con su madre, pero también que tengan contacto con machos, a veces con otros cachorros, este tipo de comportamientos y bueno, y también los exploratorios. Yo cumple una función. En el monte Mediterráneo nada ocurre por casualidad. Cada especie tiene su lugar y el mío es el de cazador. Controlo poblaciones, limito a otros depredadores más pequeños y evito que el ecosistema se descompense. Puede que me veas como un símbolo, pero por encima de esto soy, sobre todo, una pieza clave en la cadena trófica. Para mí ha sido un gran colaborador. O sea, yo digo que cada lince que hay en el coto es 10 guardas de los de antes. ¿Por qué? Sobre todo porque se encarga de regular muy bien la población de predadores oportunistas. Donde antes teníamos familias de zorros que cogían sarna y que teníamos que controlarlos para evitar que esa sarna se extendiera, esa población de zorro se ha reducido exponencialmente. El lince es un gran depredador, pero cuando nacen los pequeñinos son muy vulnerables. Respecto a la gestión cinegética, el lince puede ser un buen aliado de los cazadores, ya que es un superdepredador que puede controlar, que puede expulsar del terreno a otros depredadores más pequeños o depredadores ocasionales, sea meloncillos, sean zorros. El lince es un termómetro del estado de las poblaciones. El lince depende del conejo, de la alimentación, y tener lince en un coto es señal de buena calidad cinegética. El gato asilvestrado ataca poblaciones de perdiz, de todo tipo de fringílidos, todo tipo de granívoros, cualquier ave esteparia la elimina el gato. Y sin embargo el lince se carga al gato y no se mete con las esteparias. Para los cazadores es un gran colaborador. Está jugando un papel fundamental en la recuperación de las especies de caza menor. ¿Por qué? Porque está expulsando o mata a otros mesopredadores. Él como superdepredador no permite la presencia de otros y eso significa que voy a tener una recuperación de las especies de caza menor, especialmente conejo y perdiz roja. Hoy ya no soy el felino más amenazado del mundo, pero eso no significa que mi historia haya terminado. El verdadero desafío empieza ahora: asegurar que nunca vuelva a estar al borde de la extinción. El futuro de la especie está comprometido por el futuro del conejo. Creo que se han invertido muchísimos esfuerzos en recuperar al lince, olvidándonos de su especie presa principal, que es el conejo. Creo que ahora es el momento de invertir todos los esfuerzos necesarios, de invertir tanto o más que en la recuperación del lince, en la recuperación del conejo, principalmente en esas áreas de monte y en esas comunidades donde tenemos problemas muy serios por la ausencia de conejo, y si somos capaces de recuperar el conejo, el futuro del lince está garantizado. Yo creo que el lince hoy día, dentro de la sociedad civil andaluza, española, yo te hablo más en clave andaluza, el lince es patrimonio de todos nosotros, incluido de los cazadores, hacemos gala de haber participado en ello y yo creo que goza de muy buena salud y el lince va a ir a más. Yo le auguro un futuro muy importante siempre y cuando, y eso sí lo preciso, sigan contando con la colaboración de los cotos de caza, que es donde se ha recuperado la especie y donde a partir de ahora va a seguir evolucionando con todo el cuidado de los que estamos alrededor. No hemos llegado al estado favorable todavía de la población. Hay que seguir trabajando y luchando con ella. Y sobre todo no olvidar luego el trabajo que se ha realizado. Hay que seguir controlando las poblaciones de conejo, hay que saber en qué estado están, hay que saber en qué estado está la especie. Lo más importante de la especie es que siga existiendo un flujo genético entre ellas para conectar los núcleos poblacionales, ¿no? Y llegar a una gran metapoblación, pero además con una diversidad genética.
El futuro de la especie yo creo que está garantizado gracias a la labor de recuperación que se está haciendo. La especie va a ir a más, no cabe duda de que el trabajo que se está haciendo en recuperación, en concienciar a los cazadores, en concienciar a la sociedad en general de la importancia de mantener una especie emblemática en la península ibérica como el lince, pues es fundamental y se debe seguir por esa línea de formación, de información, de comunicación. El futuro de la especie pasa por seguir confiando en los gestores, en los propietarios y en los responsables que hasta ahora que han sido fundamentales. Entendemos que va a haber presencia de la especie en otros territorios, en otras provincias, en otras regiones. Eso puede ser positivo sin ninguna duda. Pero también pasa por tener en cuenta que el crecimiento y la expansión va a provocar seguramente conflictos que hay que atender y para ello, entre otras medidas, será necesario llevar a cabo traslocaciones y eso será signo de la buena salud de la especie. Hubo un tiempo en que casi desaparecí. Mi voz se apagaba entre los montes de Sierra Morena y los bosques de Doñana. Pero resistí. Y no lo hice sola. Ahora, gracias a vosotros, mis cachorros vuelven a correr libres, conquistando nuevos territorios. Aún soy vulnerable, pero ya no estoy al borde del silencio. No solo soy un superviviente, soy un ejemplo de que la conservación y la cooperación pueden cambiar el rumbo de una especie. En aquel momento llegó a haber un centenar o algo más de linces y yo siempre me decía que cuando hubiera 1000 respiraría tranquilo. Hoy hay más del doble de esos 1000 y sigo inquieto, pero lo he vivido con gran alegría y gran satisfacción porque ha superado mis expectativas la recuperación. Gracias al proyecto Life Links Connect y a los proyectos anteriores, al papel que han jugado las administraciones públicas, ONGs, y gracias a los propietarios de fincas y cazadores que han puesto toda su pasión en mi recuperación, hoy puedo decir que el futuro de mi especie está asegurado.